domingo pasado estuvimos hablando de lo importante de la generosidad y cómo Dios es un Dios generoso. Él es el Padre de la generosidad. La Biblia es el manual de generosidad en la tierra para entender el corazón de Dios. Dios es un Dios abundante y es un Dios generoso. Y el dar entonces fluye de un corazón agradecido y rendido a Dios. Estuvimos meditando algunos principios importantes en la medida que practicamos la generosidad y estamos dispuestos a compartir con otros. En esa medida Dios nos añadirá más. Entendimos el término de añadir. La Biblia dice que Dios solamente abre una mano, ni siquiera las dos. Dice el Salmo 145, versículo 16, que Dios abre su mano y colma de bendición. Significa eso, colma de bendición. Otra versión dice repleta de abundancia a todo ser viviente. Significa que cada hombre, cada mujer aquí en la tierra tenemos la opción, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios sabiendo que Él es un Dios abundante y generoso. Dios no es un tacaño, Dios no es un Dios mezquino, Dios no es un Dios que retiene las cosas. Dios es un Dios que nos da las cosas, y la primera forma de darnos las cosas es a través de revelarnos su verdad. Porque cuando recibimos la verdad de Dios, entonces que en esa revelación quedamos aptos para creerle al Señor y para actuar y recibir de Dios. Dios es un Dios de fe y las cosas que Él nos entrega, nos da, vienen a través de la fe. Entonces es imposible recibir algo de Dios si no es a través de nuestro corazón lleno de fe. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Qué importante versículos como estos. Toda cosa que Dios nos quiere dar viene a través de nuestro corazón, de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es un ser espiritual. Y Dios es el Padre de nuestros espíritus, y como sus hijos amados, entonces nos revela las verdades suyas para que en nuestro espíritu las podamos creer. Y una vez que las creemos, entonces podemos actuar en aquello que creemos. Y cuando actuamos en lo que creemos, es allí cuando Dios comienza a manifestar y cumplir lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que Él ha puesto delante de nosotros. Entonces, no necesitamos tener más de lo que ya tenemos para practicar la generosidad con los que más necesitan. Eso aprendimos el domingo pasado. Porque a veces decimos, cuando tengo un poco más de dinero, cuando gane más, cuando mi empresa crezca, ahí voy a dar. No, pero Dios quiere que con lo que tenemos hoy, podamos hoy mismo dar algo. Eso es la generosidad, parte del corazón, y de lo que ya tenemos, entonces compartimos con otros. Para convertirnos en canales de su bendición, debemos estar dispuestos a dar a otras personas y a otras necesidades que Dios quiere suplir. Dile a tu vecino, Dios quiere suplir mucho. Ahora, si te das cuenta, cuando Dios escucha una petición y quiere suplir, Dios usa siempre personas. Dios siempre usa personas. Y Dios, en medidas pequeñas, regulares o enormes, Dios usa personas que están dispuestas a ser de bendición, y Dios los usa, y a través de esas personas acerca verdades, acerca respuestas, acerca regalos a veces, acerca oportunidades. Dios acerca a nosotros su bendición a través de personas. Entonces, tú estás pidiendo al Señor por algo, por una respuesta a algo que no entiendes, y de pronto Dios pone a alguien cerca tuyo que te ayuda y te aclara, y tienes verdad y revelación y entiendes, wow, entonces yo puedo salir de esta situación difícil en mi matrimonio porque aquí hay prioridades que no estaba conociendo, y como no las conocía, no las practicaba, y al no practicarlas Dios no me puede bendecir. O en las finanzas, o en la salud. O de pronto estás pidiendo una oportunidad de trabajo porque no la tienes, se te han cerrado puertas. Y de pronto Dios responde a través de alguien, y alguien te da la oportunidad y tienes un nuevo cliente o un mejor proveedor y se te abren puertas, porque Dios siempre está atento a nuestras necesidades y Dios responde a través de personas. De la misma manera, quiero que veas ahora que Dios responde a través tuyo y mío
para muchas personas y para varias necesidades. Dios nos usa. Y Dios quiere que tú y yo nos veamos como canales de bendición y que dejemos solamente de pensar y de pedir: Dios, ayúdame, socórreme, bendíceme, y que dejemos esas canciones que son tan trilladas en nuestras vidas y que podemos decir: Dios, si estás buscando a alguien para bendecir a otros, aquí estoy dispuesto. Quiero ser usado, Señor. Quiero que cuentes conmigo. Quiero ser un canal de bendición. Quiero ayudar a otros. Quiero animar a otros. Quiero consolar a otros. Quiero abrazar a otros. Quiero también dar a otros. Pero no tengo mucho, no importa. Comienza a decirle: Señor, quiero dar a otros. ¿Sabes que la oración mucho más efectiva va a ser que cuando tú le pides a Dios: dame porque necesito? Mucho más efectiva es que digas: Señor, quiero ayudar a otros. Quiero dar a otros. Quiero ser generoso con otros. Y cuando tú pides así, crees así, y buscas pasajes de la Biblia y promesas, y te ves así como un dador, como una persona generosa, entonces más fácil va a ser para Dios darte. Y tú no puedes dar a otros lo que no tienes. Entonces Dios te va a dar y te va a suplir. La Biblia es el manual de la generosidad y la Biblia nos direcciona cómo dar, de qué manera. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo. Habla del corazón de Dios manifestado, mostrado a través de personas siendo generosas. Entonces, la Biblia nos dice, por ejemplo, que debemos dar a nuestros padres dinero, ayuda, bienes, viajes, lo que hay en tu corazón. Pero somos responsables para dar allí. Dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar significa honrar. Siempre el término honrar en la Biblia tiene que ver con dar, con otorgar. De ahí mismo se desprende la palabra honorario, o dar cosas materiales, dar recompensas. Entonces la Biblia habla muchísimo de cómo tú como hijo, como hija, mientras vas creciendo, madurando y también creciendo económicamente, eres llamado a expresar honor a tus padres y bendecirlos. Entonces la Biblia nos habla de diferentes direccionamientos para que seamos generosos. La Biblia también habla cómo dar a la iglesia, donde nos congregamos y recibimos la palabra. La Biblia habla cómo tenemos una responsabilidad con las viudas de la ciudad, comenzando con las viudas que conocemos, con los huérfanos. La Biblia habla de ayudar a los que están haciendo el bien y ayudan a otros. Eso también la Biblia enseña. La Biblia dice que debemos de velar y ayudar a los extranjeros, también a las personas que están desamparadas, a los desposeídos, a los que no tienen hogar, una casa donde vivir. Hay una enorme lista que la Biblia nos enseña con principios y con ejemplos. El Nuevo Testamento dice que debemos de ayudar a personas porque muchas veces Dios va a poner personas y no son personas, son ángeles. Eso dice la Biblia. Y que a veces vamos a ayudar a un desconocido y no supimos de dónde venía ni cómo apareció, pero tenía una necesidad. Y la Biblia dice que hemos participado con ángeles. Dios nos pone oportunidades para que nosotros sigamos practicando la generosidad y Dios nos direcciona en su palabra. Y de ahí se proyectan entonces muchas cosas. Por ejemplo, estamos 26 años como iglesia dando cada vez más y más toneladas, una expresión pero explosiva en las últimas décadas, de toneladas de amor. Es una expresión tremenda que como iglesia hemos entrado ya en un fluir, yo digo, imparable. Y eso, ¿de dónde nace? De la palabra del Señor, de ayudar a los necesitados, de ir donde están las personas con angustia, con necesidad, y sin conocerlos, ir a ellos y ayudarlos. Con alimentos, con juguetes, con ropa, con artefactos, con muebles, con lo que juntamos, vamos allá. Eso viene de la palabra, de que es el manual de generosidad. Este mismo programa que estamos comenzando hoy de Abriga Amigo, donde puedes salir al final y comprar 2 frazadas, una o más, tiene que ver con lo mismo, parte del corazón de Dios. Para que no solamente miremos en nosotros y en nuestras necesidades, sino que nos extendamos y veamos también que la vida el mundo es variado, es amplio, y en esa variedad
Hay muchas personas que sufren y a veces nosotros nos quejamos por cosas pequeñas y hay otras personas que se han acostumbrado a vivir sin zapatos en más de 4.200 metros de altura. Hay niños que ya han desarrollado una capacidad de defensa en su sistema, pero da pena ver con sus pesitos cuarteados y sus cachetes cuarteados por tanto frío y no tener el suficiente abrigo ni alimento adecuado. Entonces, allí nos movilizamos. Cada cosa que hacemos como iglesia y cada cosa que Dios quiere que hagamos en forma individual viene de la generosidad del corazón de Dios que está en su palabra. Amén. Qué bueno, de ahí viene la generosidad de la palabra del Señor. Dile a tu vecino, ahora que estás aplaudiendo, con una sonrisa, si no, no le digas, dile a tu vecino primero lo primero. Entonces, cuando hablamos de ser generosos, Dios quiere que sí seamos generosos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el generoso va a tener más y el tacaño va a tener cada vez menos, dice Proverbios. El generoso va a tener también más oportunidades. El generoso va a tener más añadidura de parte de Dios. La Biblia habla mucho acerca del generoso. Entonces, voy a enseñar hoy día acerca del principio del diezmo. Dile a tu vecino con otra sonrisa, el diezmo es una gran bendición. Y yo quiero que escuches con tu corazón y tu mente abiertos y frescos, porque temas como estos a veces, antes de ser escuchados, ya han sido mal entendidos, ya han sido de pronto no considerados. Y es un tema importante dentro del corazón de Dios en cuanto a generosidad. Dios dice, sé generoso, da a la derecha, da a la izquierda. Jesús dijo, cuando das con tu derecha, que tu izquierda ni sepa. ¿Por qué? Porque cuando tú anuncias lo que estás haciendo, estás perdiendo la bendición, dijo Jesús. Así que da en secreto, ayuda en secreto. Haz cosas personales o con tu familia, con gente que necesita. Hazlo con todo tu corazón, así sea pequeño o sea más, pero hazlo en secreto. Entonces, Jesús enseñó que la generosidad siempre debe estar en nosotros, en nuestro corazón y tener una expresión. Pero ¿por qué digo que primero lo primero? Porque la Biblia nos direcciona a ser generosos. Y Dios dice, aquí hay un principio. Número 1, ¿qué es el diezmo? Sencillo, es devolver el 10% de nuestros ingresos como un acto de obediencia y de adoración a Dios. Ojo con el término devolver. Dios dice, yo soy dueño de todo el oro y de toda la plata. Los millares de colinas y todos los animales de la tierra me pertenecen. Dios dice, el mundo y su plenitud están a mi nombre. Yo tengo el título de propiedad, dice en otra versión. ¿Qué significa eso? Que el título de propiedad que tú y yo tenemos de un depa, de una casa, es temporal. ¿Por qué? Porque tú y yo pasamos. Lo puedes pasar a tus hijos, a tus nietos, pero ellos también son temporales. El único ser atemporal es Dios. Por eso Dios dice con toda sabiduría, todo me pertenece. Solamente están de paso. Quiero que sean buenos administradores de lo que les doy en las pocas décadas de vida. Quiero que aprendan a administrar bien porque quiero lo mejor para ustedes. Quiero lo mejor para sus hijos. Quiero lo mejor para su generación, para su sociedad. Pero están de paso en la sociedad. Están de paso. Dile a tu vecino, estamos de paso. O sea, nos conviene ser buenos administradores. Y si no somos generosos, no vamos a ser buenos administradores. Vamos a ser tacaños, egoístas, pensando solamente cuánto para mí, cómo crezco, cómo me quedo, cómo atesoro, cómo. Y ese no es el corazón de Dios. Dios quiere que seamos administradores generosos, porque estamos de paso tan solo. Entonces, cuando Él dice que el 10% es suyo, es que es suyo. No solamente el 10%, el 100% es de Dios. Nadie puede levantar la mano y dice, yo aseguro estar vivo hasta el 31 de diciembre del año 2027 o de cualquier fecha que quieras poner. Por más joven que seas y por más saludable que seas. O sea, ni la vida nos pertenece. No tenemos una fecha que podemos asegurar, hasta esa fecha yo aseguro que voy a hacer tal cosa y voy a proyectar. Proyectar y planear es muy bueno, la Biblia nos enseña. Pero también nos enseña que no aseguremos, mañana haré esto y pasado el otro y la siguiente semana viajaré. Dice, no hagas eso. En cambio, di, si Dios lo permite, si Dios quiere,
Si Dios me da la oportunidad, sí tengo planes, sí tengo proyectos. ¿Qué estoy diciendo? Que ni la vida nos pertenece. ¿Por qué? Porque hoy día estamos y mañana no, dice la Biblia. Entonces, cuán valioso es tomar esto para todas las edades. Los jóvenes también deben tomar esto para agarrar sabiduría desde corta edad, que Dios quiere darnos todo en abundancia para que disfrutemos, como compartí el domingo pasado, pero Dios quiere que seamos buenos administradores. Y para ser buenos necesitamos el ingrediente de generosidad. Malaquías 3:10 dice así: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Wow. Repito la primera parte: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Agarra esto: Dios es un Dios abundante y es un Dios generoso. Esa es su esencia, porque Él es amor, Él no retiene nada. Entonces, su templo, su casa aquí en la tierra, es su presencia. Entonces, el lugar de su presencia, el lugar de su templo, es un lugar de provisión, de restauración, de sanidad, de salvación, de protección, de dirección. Ese es lo que representa Él. Y aquí en la tierra es su templo, donde Él está, donde Él obra. Así se representa en la Biblia. Y entonces, en el lugar que Él está y Él obra, Él quiere que haya abundancia. En otras palabras, que no haya escasez, que no haya necesidad, que no se tenga con qué pagar un alquiler para reunirnos, que no se tenga por qué sufrir para tener un lugar donde reunirnos. Y nosotros por 15 años como iglesia hemos alquilado cantidad de locales diferentes, y mi esposo y yo hemos pasado por todo eso, y la iglesia también, y hemos disfrutado cada etapa en nuestras vidas. Hemos disfrutado el poder confiar en Dios en diferentes etapas y ver la mano de Dios protegiendo y proveyendo. Pero lo que Dios quiere es que en el lugar donde Él está, y siempre donde Él está, trae visión a mediano y largo plazo. ¿Qué significa eso? Dios explica qué hacer y cómo hacerlo. Dios quiere que aquí en la tierra, los que confiamos en Él, siempre estemos viviendo en el presente y proyectándonos al futuro y sabiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Porque nos extendemos con el amor de Dios a muchas personas que Él quiere tocar. Y Dios, donde pone visión, Él también pone provisión. Di conmigo: visión y provisión. Entonces, cuando Él dice el 10% me pertenece y tráiganlo al templo, Él está diciendo: yo voy a provisionar para que mi obra siempre esté bien representada, bien provista y bien proyectada, porque mi obra, mi casa, es una casa de restauración, es una casa de oración, es una casa de fe, es una casa de milagros, es una casa de un obrar diferente, es el obrar mío. Entonces Dios quiere que en medio de su obra siempre haya la provisión para hacer lo que Él está queriendo que se haga. Y cuando entendemos que Él separó ese 10%, Él lo separó de esa manera. Entonces, un concepto que me encanta del diezmar es recordar que tengo un pacto con Dios como persona. Él me salvó, me rescató, perdonó mis pecados, y tengo un pacto con Dios. Y cuando diezmo, entonces, número uno, le estoy obedeciendo a Él. Cuando diezmo, le estoy honrando, le estoy adorando. Cuando diezmo, estoy celebrando el pacto que en lo personal yo tengo con Dios. Y al ser parte de ese pacto, Dios dice que también mi descendencia entre en ese mismo pacto por la fe que yo tengo en mi corazón. Entonces, el diezmar es algo del corazón. Es mucho más que un porcentaje. Es creerle al Señor y obedecerle. Él dice: traigan todos los diezmos al depósito de mi templo para que haya suficiente comida. Y la fe justamente inicia cuando decidimos creerle a Dios y confiar en su orden y en su promesa. Ahora, ¿por qué el 10%? Dios puede haber dicho el 20%. Dios le dijo a José:
le dijo, ahorra el 20% para que el imperio más grande de la tierra en ese tiempo, el imperio egipcio, no se venga abajo, porque vienen 7 años de hambruna total, la tierra no va a producir nada. Pero yo te doy a ti sabiduría, y de todo lo que ingrese en la nación vas a hacer un presupuesto, una política de Estado, y tú como primer ministro vas a hacer que todo se ahorre 20%. Se me pongo a pensar, Dios pudo haber puesto otro porcentaje aquí. ¿Y por qué tenemos que obedecer? Porque Él es el dueño de todo. Ni siquiera lo que alguien puede producir en cantidad y hacer riqueza no va a llevar nada. Dice la Biblia, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿No? Nunca has visto una carroza fúnebre que se le ponen otros carros ahí remolcados donde se llevan alhajas, oro, plata, dinero. No existe eso. Entonces, nuestro enfoque es agradar al Señor y obedecerle. Miren lo que dice Levítico. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea de grano, de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Otros pasajes dicen, el 10% es una cosa que debes dedicar, consagrar a Dios porque me pertenece. No lo toques. En Génesis, el primero que diezma es Abraham. Dice que Abraham tuvo una gran ganancia y separó el diezmo de todo para el Señor. Porque Dios le dijo a Abraham, voy a entrar en pacto contigo. Y yo te voy a fortalecer, proteger, multiplicar todos los días de tu vida a ti y a tu descendencia. Y Abraham fue el primero entonces que entró en ese pacto con Dios, y de cada cosa que se incrementó y ganó, Abraham separó el 10% en una batalla donde venció a 4 reyes, a 4 ejércitos. Él, con sus 318 hombres. Abraham no tenía ejército, pero esa es una idea fabulosa, impresionante si la lees en Génesis. Armó 318 hombres de sus siervos, de sus criados, y venció con ese número a 4 ejércitos y ganó enorme botín. Y salió el rey de Sodoma para recuperar un poco del botín, pero salió también el sacerdote que representaba a Dios y trajo pan y vino, y dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo. Fue lo primero que hizo. Y cuando el rey le estaba diciendo, Abraham, mi turno, quiero hablar, porque de todo este botín que ha rescatado, mucha parte es de mi ejército que fue vencido por esos 4 reyes. Quiero recuperar algo. ¿Sabes qué le dijo a Abraham? Una vez que he diezmado primero, rey, de todo lo demás, si quieres te lo devuelvo todo. Porque lo material a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es primero honrar a Dios y darle la 10ª parte y consagrarla. Si tú quieres ver oro o plata, míralo tú. Y si quieres quedarte con todo, quédate con todo, le dijo. Porque yo voy a seguir honrando a Dios y nadie podrá decir que alguien, un imperio, un ejército enriqueció a Abraham. La gente sabrá que a mí me protegió y me enriqueció solamente Dios. ¿Se imaginen la calidad de un hombre como Abraham? Diciendo, no me interesa, yo diezmo a Dios y lo demás, si tú lo quieres negociar, discutir, tu criterio va a prevalecer. Yo te lo dejo a ti. Si te quieres quedar con todo, te quedas con todo. La 10ª parte dice que le pertenece al Señor nuestro Dios. Ahora, de todo lo que ganamos, uno dice, pero es el sudor de mi frente, es mi esfuerzo, mi trabajo con tanta dedicación, es lo que yo he trabajado y producido. Dios dice, sí, de eso quiero que me honres. Porque todo es mío. Todos los recursos de la tierra son míos. Tu vida inclusive es mía. Todo es mío. Pero yo quiero que aprendas algo, dice Dios. Que aprendas a honrarme, obedecerme. Porque yo quiero que en ese acto de obediencia y de fe, quiero prosperarte. La manera que Dios prospera es que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Y lo importante de obedecer el orden de Dios y de creerle al Señor y hacerlo en fe. Y comenzar a hacerlo en fe entonces, y luego ser disciplinado para convertirte en una persona diezmadora y en un pacto con Dios y hacerlo un no negociable. Mi esposa recibió a Jesús en los Estados Unidos. Nadie le había hablado de las buenas nuevas.
Estudió en una universidad muy prestigiosa, todo secular, su vida totalmente ajena a una cultura cristiana. Y de pronto escucha una noche de Jesús, rinde su corazón a Jesús. Y pocas semanas después en esa misma iglesia el pastor habla del 10%, y para mi esposa era una locura, o sea, nunca escuchó que de su trabajo profesional tenía la opción de consagrar la 10ª parte para Dios. O sea, todo era nuevo para ella, pero apenas lo escuchó a las pocas semanas, dijo: yo quiero creer porque este Dios acaba de cambiar mi vida hace 3 semanas. Mi vida es completamente nueva, diferente. Todo el pecado, el peso del pecado se ha ido de mi vida. Soy una joven perdonada, restaurada, y estoy conociendo tantas verdades en la Biblia. Y si en medio de esas verdades que estoy conociendo, también se me dice que el 10% Dios quiere que se lo separe y se lo consagre, entonces lo voy a hacer. Y lo agarró así. Y desde ese día que comenzó a diezmar, nunca paró de diezmar. En ese tiempo ni nos conocíamos, estábamos a años de distancia de conocernos, pero ella entonces se formó como una mujer de fe y diezmadora por su cuenta. Por otro lado, yo aquí en Perú, lo mismo. Cuando me di cuenta de lo que Dios había hecho en mi vida, entonces dije: Señor, voy a darte el 10% y aparte te voy a dar más, porque has hecho tanto, mi Señor. Y yo recuerdo entonces trabajando en el banco, diezmando, y aparte tenía otra cuenta que sacaba más, porque siempre soñaba con que Dios y su obra sea bendecida. Yo no era pastor, estaba a años de entender que Dios me estaba llamando para ser pastor. Y cuando Dios me llamó, entonces y sentí y comencé un grupito en la casa testificando a los amigos del banco, 4 personas, 7 personas, porque así comenzó nuestra iglesia. Yo era un diezmador, pero con gozo, con mucha, porque estaba tan contento de lo que Dios había hecho. Y estaba tan feliz de lo que Dios seguía haciendo. Porque lo que Él dice: abriré las ventanas de los cielos y voy a traer una bendición tan grande que no tengas campo para poder tenerla, recibirla, poner las bendiciones. Y dice entonces: inténtalo, pruébame ahora en esto. Y yo estaba feliz de haberlo probado a Dios y seguir viendo su provisión y su prosperidad. Y esos años entonces fueron fabulosos. Recién hace un par de horas, cuando comencé a compartir en el primer servicio, me vino estos recuerdos mientras compartía. Entonces yo fui un pastor, no ganaba un sol en la iglesia era chiquita, estaba creciendo. Comenzó en la sala de la casa de mis padres y diezmaba feliz, cada mes, cada año. Y cuando se tuvo que comprar las primeras 40 sillas, solamente 2 personas en la iglesia compraron las sillas, mi hermana y yo. Y cuando tuvimos que comprar 60 sillas, era lo primero que compramos en la iglesia. No había ni necesidad de un micro, porque en un patio de la casa de mi papá, cuando la salita se llenó, salimos al patio y ahí compartía. No había nada de sonido, equipo, solamente necesitábamos sillas, porque nos prestábamos las sillas de los vecinos cuando ya venían más personas. Y yo recuerdo entonces esos proyectos, ahí estaba diezmando, ofrendando, y después de 6 años recién, la iglesia, que había crecido poco a poco, necesitaba que yo dejara mi trabajo y me dedicara a tiempo completo como pastor. Entonces yo feliz, nunca sumé los años, nada, porque yo he vivido feliz siendo un diezmador mucho antes de ser pastor, años antes. Y he sido un diezmador antes de que la iglesia me pudiera pagar. Ahora, quiero aterrizar esto. ¿Saben que me dio una idea mientras compartí el primer servicio? Que si yo no hubiera sido diezmador en ese tiempo, hubiera sido lo siguiente: un gran hijo de Dios, apasionado, predicaba a todos en el banco, gané un montón de amigos en el banco, predicaba afuera, en la universidad, predicaba en todo sitio lo que Jesús había dicho en mi vida. No me callaba en ningún lugar. Y hubiera sido todo eso: apasionado, testificador, alegre, feliz como hijo de Dios. Pero si no hubiera diezmado, esta iglesia no existiría. Recién me puse a pensar. ¿Por qué? Porque no tenía un pacto con Dios en lo financiero. Si eso hubiera sido, no hubiera tenido un pacto con Dios en lo financiero. Y si no hubiera tenido un pacto con Dios en lo financiero, Dios no hubiera podido prosperar más adelante la obra que por su gracia y su misericordia pude comenzar. Me puse a pensar recién eso, y es cierto.
Yo me enganché en un pacto con Dios. Le dije, Dios, yo te creo. Te voy a dar primero esa 10ª parte porque tú dices que te pertenece. Te la voy a dar. No voy a esperar ganar más. No voy a esperar tener más. Al contrario, comencé a diezmar allí y Dios me comenzó a añadir. Y en medio de que trabajaba en el banco puse una empresa. Y Dios comenzó a prosperar lo que puse. ¿Por qué? Porque es así como dice su palabra. No es que voy a tener más y cuando tenga más te voy a dar lo que dices que es tuyo. No. Porque la mentalidad del ser humano es esa. No me alcanza. Cuando me alcance voy a dar. Miren lo que dijo John D. Rockefeller, el primero, el patriarca de la familia. Dijo lo siguiente: nunca habría podido dar el diezmo de mi primer $1.000.000 si no hubiera dado el diezmo de mi primer salario, que en ese tiempo era de $1.50 a la semana. ¿Cuándo comenzamos a creerle a Dios y a darle? No cuando tenemos un poco más, sino cuando tenemos la palabra y la creemos en nuestro corazón y decimos, Señor, si tú dices que eso es tuyo, te voy a honrar, lo voy a hacer. ¿Por qué el diezmo aún importa? Porque no es un tema de legalismo, es un tema de señorío de Jesús en nuestras vidas. Y es vivir con una prioridad en lo eterno. Cuando tú das a Dios la 10ª parte, tú estás participando de lo eterno. Las almas son eternas. Las personas que hoy día han recibido a Jesús pasan a una eternidad, un destino eterno. Las personas que están recibiendo la palabra como ustedes aquí y las personas en los otros turnos están conectados a una eternidad. ¿Cuánto vale para Dios que tu corazón y el mío estén mirando lo eterno? Estén mirando no solamente lo temporal, lo cual somos llamados a mirar también, sino lo eterno. Miren cómo Jesús lo dijo en Mateo 6:19. Dicen, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena también tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Ese es un mensaje, palabras no solamente idealistas para soñar, sino también para practicarlas. Podemos soñar con estas palabras de Jesús, pero también podemos a la vez practicarlas. Las cosas realmente valiosas en nuestras vidas son las que estamos acumulando para la eternidad. Si tú tienes cosas aquí, Dios quiere que las tengas. Si tú tienes proyectos y ordenas cosas aquí en lo material, Dios quiere que tú los puedas ver cumplidos. Dios quiere. Pero Dios quiere que tengamos una mirada también en lo eterno. Porque un día nos vamos allá. Un día estamos yendo a un lugar eterno. Y en ese lugar eterno Jesús dijo, haz tesoros también para allá. ¿Qué son tesoros? Por ejemplo, participas de Abriga Amigo, estás acumulando en esos tesoros. Participas en oro social, estás acumulando. Das tu tiempo para servir a niños en un albergue, para cambiar pañales, para pintar como muchos en la iglesia. Están acumulando para tesoros en el cielo. Pero Dios dice, participa en los tesoros en el cielo. El 10% no es tuyo, dice el Señor. Si quieres leer en tu casa lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8, 9, dice, si tomas algo que no es tuyo, dice Dios, me estás robando. Porque eso es, ¿no? Cuando tomamos algo de otra persona y Dios lo dice, ustedes están tomando lo mío. Y no puedo bendecirlos. Quiero bendecirlos, dice en el versículo 7, 8, 9. Pero estás tomando lo que es mío. Y cuando tú escuchas que Dios dice, estás tomando algo que es mío y quiero bendecirte, pero no puedo, entonces es una cachetada. En nuestra alma es una cachetada. Es decir, ¿qué está diciendo Dios? Que es algo suyo y que no lo sabía, o que lo escuché de pasada y que no lo estoy entregando a Él. Él quiere no que se lo entregue a la fuerza, Él quiere que se lo entregue en fe, que se lo ponga delante de Él como un acto de obediencia y de fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios. Lo que Él quiere es que cuando actuamos en fe desde jóvenes o de adultos o donde nos alcanza la palabra, en la edad que nos alcanza la palabra, es el mejor tiempo. Lo que Él quiere es que cuando confiamos en Él y lo hacemos,
y somos constantes, Él quiere cumplir lo que ha prometido. Muchas veces no podemos mejorar cosas, cambiar cosas, pero cuando Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos, esa es otra cosa. Cuando Él abre esas ventanas, nadie las puede cerrar. Y puede ser que tú no sepas cómo salir adelante, pero cuando le das al Señor primero, entonces el Señor hace su parte. Y siempre he recomendado que cuando alguien va a diezmar, debe darle primero al Señor, número 1, para honrarle a Él. El número 2, para asegurarse que lo va a hacer, porque en nuestra mente 90 siempre es menos que 100 en nuestra matemática. Y tú dices, pero si 100 ni siquiera me alcanza, no llego a fin de mes con mi 100%, con el 90 va a ser una locura. Pero Dios dice, hazlo, porque yo iba a abrir las ventanas de los cielos. Así que yo, como tu pastor, quiero desafiarte. Si tú quieres honrar a Dios con esta palabra que estás recibiendo, si antes nunca lo has hecho y hasta ahora estás pensando, por un lado parece loco esto, pero si tú ves que la palabra reitera, Jesús enseñó del diezmo. Hebreos, que es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, dice: cuando ustedes diezman en el templo, se administra a través de personas, pero a la vez hay alguien en el cielo que recibe tus diezmos inmediatamente, dice el autor de Hebreos. Cuando diezmamos, lo damos a la iglesia, como dice, al depósito del templo. Pero la palabra dice que Dios mismo recibe nuestro corazón. Así que si tú quieres tomar un paso de fe y tomar esta decisión ahí en tu sitio, ora, no tienes que levantar la mano. Dile: Señor, yo te quiero creer y quiero que obres en las finanzas, en mis finanzas personales, en las finanzas de mi familia, de mi empresa. Quiero que obres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mujeres y hombres que toman hoy tu palabra para ponerla en acción. Toman su decisión de fe, Señor. Oro por ellos, para que tu gracia, Señor, los rodee y ellos tengan esa contundencia en su corazón de separar para ti lo primero y se convierte en lo mejor, Señor, y lo consagren de su corazón. Oro por jóvenes y adultos de diferentes edades, Señor, para que tú puedas abrir las ventanas de los cielos y hacer que tu bendición venga en formas notorias, que ellos puedan notar, Padre Celestial. Si tú quieres probar a Dios con reverencia, porque Él dice: pruébame en esto, inténtalo. ¿Qué Dios todopoderoso va a decir? Daniel, inténtalo. ¿Qué Dios dueño de todo va a decir: hijo, créeme, inténtalo, porque quiero mostrarte, quiero comprobarte de lo que soy capaz? Solamente un Dios de amor nos puede tratar así. Solamente un Dios que quiere bendecirnos y que quiere multiplicarnos nos puede tratar así, que diga: inténtalo, pruébame. Yo lo voy a hacer, pruébame, dice el Señor. Tú puedes en forma reverente probar al Señor. Yo te desafío a que lo pruebes mínimo 6 meses. Dile: Señor, te voy a probar y voy a poner mi fe. Y voy a poner tus promesas y voy a creer que tú vas a obrar allí, en medio de mis finanzas. Padre, te doy gracias por decisiones de fe que ahora mismo están siendo tomadas. Visualizo, Señor, oro y creo por ventanas abiertas que traen nuevas y mejores oportunidades, y creo, Padre, por provisión, por protección. Creo por prosperidad, Señor, tuya en medio de tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús.